promesa, Señor, de que podamos escudriñar tu palabra y podamos aprender de ella cada día más. Sabemos que tú siempre, siempre tienes cosas nuevas para nosotros, tienes algo nuevo a través de tu palabra para podernos enseñar. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, mis amados hermanos, el Señor a través de nuestro pastor tuvo a bien el abrir este espacio de un discipulado profético por varias razones. Primero, porque Dios es bueno. Amén. Segundo, porque es necesario, dice su palabra, que su pueblo escudriñe la palabra del Señor para no caer en desconocimiento o ignorancia. También se da este discipulado porque hay que ordenar varios aspectos respecto a todo lo que se refiere en lo profético. Amén. Y se llamó a todos en general y se hizo la invitación a todos porque dentro de la unción profética estamos involucrados todos. Todo el pueblo del Señor está involucrado, no solamente los que tienen dones o el que tiene ministerio o el que tiene algún don de revelación o el que se mueva dentro de la unción profética, porque en el paso de este discipulado usted se va a ir dando cuenta que no es solamente que vamos a hablar del don profético, que no vamos a hablar únicamente del ministerio profético, que no vamos a hablar de una unción profética, sino que vamos a abarcar todo. Y por eso se hizo el llamado tanto a los hermanos de alabanza, a los hermanos de multimedia, a los diáconos, porque es necesario que todos estén con el conocimiento de cómo la iglesia va a estar caminando. Amén. Y cuáles son las instrucciones que vamos a recibir y vamos a empezar a aplicar a partir de hoy. Amén. 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 Yo sé que sí. Entonces, vamos a dar inicio. Yo quiero que usted me acompañe con este versículo bíblico que está en Números capítulo 11, verso 29. El versículo dice así: pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiese su espíritu sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre el pueblo. Yo le voy a dar un poquito de contexto porque yo sé que ese libro de Números es un poquito complicado entenderlo. Porque si usted revisa el libro de Números y se pone a estudiar ese libro, da una serie de nombres y como su nombre lo dice, da una serie de números, ¿verdad? Donde empieza a describir varios aspectos que uno se termina aburriendo y se pasa de Números a Deuteronomio, porque está más fácil entender Deuteronomio que entender Números. Pero aquí, en esta parte, yo quiero darle el contexto. Fíjense ustedes que el pueblo del Señor estaba reclamando. Ellos estaban reclamándole al Señor y lamentándose, ¿verdad? Que en Egipto ellos comían carne, que en Egipto ellos comían pepinos y que en el desierto, fíjense cómo el pueblo llega hasta tal punto a menospreciar el alimento que el Señor da. Porque dice que ellos decían y le reclamaban a Moisés que en Egipto ellos comían pepinos, cebollas y carnes y que aquí y que ahí en el desierto donde andaban únicamente tenían el maná. Fíjese usted, y el maná, comida del cielo, no era una vaca disecada, ¿verdad? Era comida del cielo la que ellos estaban comiendo y la estaban menospreciando. Y entonces Moisés se molesta. En ese contexto Moisés se molesta y viene el Señor también, se enoja y envía su furor y hubo una matanza ahí de parte del Señor hacia su pueblo porque reclamó.
y empezó a matar. Y entonces Moisés se para, interviene, intercede. Eso es lo que hace un intercesor, ¿verdad? Se pone al frente de la matanza y se pone y le dice al Señor que no lo haga, ¿verdad? Que ese es su pueblo. Y luego más adelante, en los versículos más adelante, dice la palabra que Moisés le dice al Señor, ¿verdad? Que le dio un duro trabajo al ponerlo al frente de ese pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo complicado, hermano. ¿Usted encuentra similitud entre ellos y nosotros? Sí, la hay, y bastante. Entonces era un pueblo complicado, y entonces Moisés le dice al Señor que le puso una fuerte carga al tenerlo a él al frente del pueblo de él, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo duro, era un pueblo que reclamaba. Imagínense, estaba reclamando que tenía para comer comida del cielo. Qué reclamos, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y le dice, va, está bien, Moisés, ¿sabes qué? Elige a 70 ancianos, si no estoy mal, 70 ancianos de las tribus y los traes, y el espíritu que está sobre ti lo pondré sobre ellos. ¿Qué espíritu, hermano? Yo quiero arrancar con esto y ya se va a ir dando cuenta usted por qué razón arrancamos por acá. ¿Qué espíritu? El espíritu del Señor. Recordemos que Moisés fue, para mí, porque en la Biblia y en los estudios hay otro, pero para mí fue el primer profeta a nivel del pueblo, ¿sí? Él le profetizó al pueblo de Israel. Y entonces el Espíritu del Señor estaba con él. Y el privilegio tan hermoso que tuvo Moisés, el único varón de la Biblia que se escribe en la palabra, que dice que vio al Señor cara a cara. Imagínese usted qué privilegio tan grande. Y qué magnitud de varón tuvo que haber sido Moisés para poder tener el privilegio de ver a Dios cara a cara. Porque dice su palabra también que cuando él descendía o él salía y hablaba, dice que él tenía que cubrirse su rostro, porque la luz que él emanaba era tan fuerte que ofendía. ¿Por qué cree que era tan fuerte el resplandor del rostro de Moisés? Porque acababa de estar nada más y nada menos que delante de la presencia del Dios vivo. Entonces, él sí tuvo el privilegio, Moisés, tuvo el privilegio de estar con el Señor y hablar con él face to face, dicen por ahí los muchachos, cara a cara, porque así lo relata la palabra, ¿verdad? Y entonces él venía y descendía y daba el mensaje que Dios le había trasladado para su pueblo. Y así lo hicieron por mucho tiempo, hasta que Moisés definitivamente, el pueblo estaba creciendo y el pueblo era más duro, y entonces le dice al Señor que le ayude, pues, ¿verdad? Porque prácticamente eso fue lo que le dijo. Cuando estos ancianos suben con él, entran a la presencia del Señor, el Señor viene y hace descender del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, hace descender sobre estos 70 ancianos. Y dice la palabra que ellos profetizaron al pueblo en ese momento. Y que después estos ancianos, algunos se retiraron y profetizaron por única vez. Pero hubieron, si no estoy mal, 2 o 3 que se quedaron ahí y que siguieron profetizándole al pueblo que el espíritu que el Señor había puesto estaba sobre ellos. Y vino un personaje y se va corriendo a decirle a Moisés de que estos hermanos, este pueblo, estos varones, ahí si usted revisa ese capítulo de Números, ahí están los nombres, estaban profetizándole al pueblo. Y entonces Moisés hace esta aclaración y le dice, ¿verdad? ¿Tienes celos tú de mí? Y en realidad sí, porque acuérdense ustedes que Moisés era el líder en ese momento del pueblo de Israel. Y entonces aquel varón llega y le va a poner queja, pues. Va y le dice, mira, siguen profetizando en nombre del Señor. Y entonces Moisés se detiene y le dice, ¿tienes celos? Como quien dice, ese varón creía que únicamente Moisés era el que iba a poder profetizar y nadie más. Y entonces le dice, estás teniendo celos
en lugar de que Moisés los tuviera, los tuvo alguien más. Y entonces ahí es donde él le dice, Moisés le dice, ¿qué diera yo? Porque todo el pueblo profetice. Y ese es uno de los versículos que nuestro pastor nos ha estado diciendo y recalcando, ¿verdad? Porque definitivamente, hermanos, miren la última parte que dice que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Cuando el Señor Jesucristo murió, dice la palabra que Él dijo, no os dejaré huérfanos, les dejaré a un consolador. No los voy a dejar solos, porque el Señor Jesucristo tenía que ascender. Físicamente Él no está con nosotros, físicamente, pero quien sí está es el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús asciende, pero el Espíritu Santo es el que se queda con nosotros, está en este tiempo con nosotros y es el tiempo de Él, porque está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Imagínense qué privilegio el que nosotros tenemos. No es cualquier espíritu, es el Espíritu del Señor. Este mismo Espíritu que Moisés habla aquí, ojalá, dice Moisés en esa porción, todo el pueblo tuviera ese Espíritu y ahora nosotros tenemos ese Espíritu. El Señor Jesús abrió una puerta para que nosotros pudiésemos tener el Espíritu Santo. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, amados hermanos. ¿Quiénes ya tienen el bautismo del Espíritu Santo? Que me alcen su mano, por favor. Sin pena. Amén. Muchas gracias. Los que aún no lo tienen, en este discipulado, sin duda alguna, el Señor, yo confío y creo en el Señor que va a hacer descender de su Espíritu sobre ustedes. Amén. Y recordarles, hermanos, que nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Recordarles que este precioso tiempo, que no hay ningún antecedente que haya otra generación que haya tenido tan hermoso privilegio como el que tenemos nosotros actualmente. Entramos delante de la presencia por gracia. Amén. Y el Señor está con nosotros porque es un periodo que Él abrió para que el pueblo que no era pueblo fuera pueblo y le alabara y le adorara. Amén. Entonces, basado en esto, hermanos, y en muchas otras enseñanzas que vamos a tener ahí, yo quiero hablar con ustedes y decirles, amados hermanos, a todos por nombre, siéntase nombrado en este momento. Este discipulado es un discipulado práctico y teórico. Y cuando hablamos de práctico y teórico, nos referimos a de que vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos mueva dentro de la unción profética, que descienda esa unción profética sobre todos los que estamos presentes aquí. Amén. Y hacerles la aclaración, amados hermanos, porque no es un solo sábado. En la calendarización de la iglesia se calendarizó para todo el año. Así que Dios quiera que usted tenga la fuerza, el coraje y el dominio propio para poder estar aquí todos esos sábados. Le va a servir de mucho. Entonces, quiero aclararles, amados hermanos, de que esto no va a ser nada fácil. Y quiero pedirles la mayor madurez posible. Amén. No es nada personal. Amén. Allá no vieron tantos amenes, fíjense. De verdad, hermanos, no va a ser nada personal. Todo es para la edificación de la iglesia, porque ese es el punto principal. Que la iglesia sea edificada. Entonces, hermanos, vamos a tener acá, dentro de nuestro discipulado, vamos a tener que mencionar algunas situaciones que se han estado dando por desconocimiento, pero que a partir de ahora no se va a dar.
Amén. Vamos a tener que poner, le cuento para que usted se vaya preparando, dentro de los discipulados yo voy a tomar unos minutitos para poner unas profecías. Por eso es que le estoy diciendo, hermano, no vayas a pensar que esto es algo personal, que esto, no. La palabra del Señor en Corintios nos manda, dice la palabra, en Corintios capítulo 14, si no estoy mal es el verso 22, por ahí, que el capítulo 14 habla de eso. Pero dice que profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Así dice la palabra, que los demás juzguen. Es el único versículo, fíjese usted, y si hay otro y alguien lo conoce, pues me lo hace ver, donde el Señor nos da la facultad para juzgar. De ahí en nada más. Pero ese juzgamiento hay que hacerlo basado en la palabra del Señor. Y quien va a juzgar tiene que tener una vida íntegra. No puede ser cualquiera, porque el que se atreve a juzgar será juzgado. Amén. Entonces, por temas de estudio, vamos a ir utilizando las palabras que el Señor vaya dando o las que ya dio, las vamos a colocar acá y las vamos a ir confrontando con la palabra, porque esto nos va a hacer irlo practicando. Amén. Amén. Así, aclarado esto, por favor, no vayan ustedes a tomar, vuelvo otra vez a decirles, nada personal. Entonces, miren, pues, vamos a ver. Veamos, los profetas y los que fluyen en la unción profética o tienen el don de profecía o algún don de revelación, este don no se desarrolla de la noche a la mañana. Necesita formación y conducción. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes tienen el don profético acá? Levántenme su mano. Activo, inactivo, pasivo, no sé, pero si usted ya lo tiene, usted levante la mano porque dice la palabra que los dones son irrevocables. Ahí ya no hay chance. Entonces, álceme su mano, solo quiero ver quiénes son, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Entonces dice acá que este don no se desarrolla de la noche a la mañana. Hay quienes dentro de nosotros tienen la duda si tienen o no tienen el don profético. Y hay otros que ya lo tienen, ya el Señor se los confirmó y tienen un debate en su mente, porque yo los he escuchado hablar. Es que no sé si son mis pensamientos o si es Dios el que me está hablando. Y hay otros que han dado un paso más y se han atrevido y han creído, porque dice la palabra que el que profetice, profetice con fe, creyendo. Entonces se han atrevido y han profetizado. Yo estaba leyendo en el material que el pastor me dio para este discipulado, que dice que para que una persona se desarrolle en lo profético, hermanos, tiene que pasar aproximadamente 20 años. 20 años, pero no solo de tenerlo. Miren lo que dice acá. Dios da el don en cualquier momento, en forma instantánea. Sin embargo, su eficaz utilización en la iglesia depende de 3 cosas, ¿sí? Depende de la perseverancia, el discipulado y la dirección. ¿Usted tiene algún don de parte del Señor, sea de revelación o cualquier don que tengamos? O los 18, si usted quiere tener los 18, los puede tener. Estas 3 cosas son importantes. Estas 3 cosas son indispensables para el desarrollo de ese don. Y aprovechando acá, yo quiero
yo quiero hacerles una pequeña aclaración, hermanos. El don es un regalo que Dios nos da. Amén. ¿Tenemos claro eso? Por el don, usted no va a ser salvo. Amén. Independientemente del nivel en el que usted tenga cualquiera de los 18 dones, usted no va a ser salvo por el don. Porque los dones son de Dios. No sé si lo aclaro ahí. Los dones son regalos que Dios nos dio a nosotros. Son de Él. ¿Sí? Son de Él. A nosotros no nos pertenecen. Ahora, lo que sí es responsabilidad nuestra es trabajar ese don, hacerlo crecer y hacer que el don sea para edificar a la iglesia. Esa sí es responsabilidad de nosotros. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vuelva, Él va a pedir cuentas de lo que nos entregó y nos va a preguntar qué hicimos con ese don, cómo lo trabajó, cómo perseveró, cómo se discipuló y si tuvo dirección para ejercer ese don. Él va a venir y va a preguntar. Ahora, por lo que sí Él viene a recoger lo suyo, pero por lo que sí Él va a venir a recoger, que sí va a ser parte de nosotros, son los frutos, que esos son diferentes. Los frutos sí los damos nosotros. Los dones nos los dio el Señor. Hay una diferencia entre uno y el otro. Amén. Entonces, nosotros no vamos a ser salvos por los dones, ¿sí? Vamos a trabajar en ellos para edificar al cuerpo de Cristo. Pero por lo que sí viene el Señor y por lo que sí debemos de preocuparnos, bueno, por esto también nos debemos de preocupar porque el Señor va a pedir cuentas. ¿Trabajaste el don que te di o lo enterraste? ¿Trabajaste el don que te di o te dio miedo? ¿Trabajaste el don que te di o te dio vergüenza? Hermano, mire, fíjese que yo acabo de descubrir algo. La vergüenza a veces es orgullo. Así que cuando usted diga, piense dos veces cuando responda, es que me da pena o me da vergüenza. Porque la vergüenza muchas veces es orgullo. Entonces el Señor va a venir a preguntarnos y a pedir cuentas de este don. Entonces veamos acá, perseverancia. En nuestra vida espiritual y el manejo de nuestra alma, oiga bien, el manejo de nuestra alma. Recordemos que el alma debe de estar sujeta a nuestro espíritu, no el espíritu al alma, sino el alma al espíritu. Y a la vez nuestro espíritu sujeto al Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra intimidad con Dios es indispensable en el desarrollo del crecimiento de los dones y del mover profético. Amados hermanos, ¿qué es la intimidad con Dios? ¿Qué es tener intimidad con Dios? ¿Mande? Hablar con Él, mantener comunión, acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? A través de la oración. Muy bien. ¿Qué más? Leyendo su palabra. ¿Tienen comunión con Dios ustedes? ¿Comunión íntima con el Señor, hermanos? Ni un amén. Vuelvo a repetirles. ¿Tienen comunión con el Señor ustedes, hermanos? Amén. Pero no la comunión aquí en la iglesia, esa es aparte, esa es una comunión entre la iglesia, los hermanos, pero usted personalmente tiene una comunión con su Padre, ¿sí? Bueno, no sea tímido, créame, no sea tímido, ahí va a ver por qué. No tenga pena, no tenga vergüenza, ya le dije. Entonces, parte de esto va a depender mucho nuestra entrega y nuestra comunión
con el Señor. Yo tuve varias experiencias con el Señor y he tenido, espero seguir teniendo si Él así le place, llegar a tener una dependencia total del Espíritu Santo en nuestro caminar. No es imposible, hermanos. No, pero es que de plano hay que estar en una mega santidad, dirán ustedes. No, no exactamente. El Espíritu Santo dice su palabra que Él está en todo lugar. Y en el momento en que nosotros le hablemos, Él desciende y Él nos puede hablar, nos puede guiar, nos puede aconsejar, porque dice su palabra que Él es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Y cuando nosotros le hablamos, y es algo que en el camino quizás vayamos corrigiendo, cuando nosotros oramos, empezamos y le hablamos al Padre, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pero hay un momento en el que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, porque así como Jesús estuvo presente en la tierra, el Espíritu Santo es el que está presente en este momento. Y como la palabra dice que ellos tres son uno, cuando usted le habla al Espíritu Santo, también le está hablando al Padre, porque terminan siendo uno solo. Entonces, cuando usted necesite, hermano, porque pueda pasar, y yo lo invito a que empiece a experimentar el poder de Dios en ese sentido en su vida, que usted se encuentre en una situación en la que tiene que tomar una decisión ya urgente. No sé, voy a poner un ejemplo extremo de una operación de uno de sus hijos y el doctor le dice, bueno, tiene 5 minutos para decidirse si lo operamos o no. Y usted empieza a llamar al pastor para que el pastor ore, para ver si el Señor da una palabra. ¿Y qué talito que el pastor construyendo allá, ahí el teléfono abajo? ¿Qué pasó? Y el niño se muere. No, de ninguna manera. Usted en ese instante va a invocar al Espíritu Santo y le va a decir al Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? ¿Sí o no? Y usted va a oír la voz, porque que Dios es bueno, Dios es fiel, y Él le va a decir sí o le va a decir no. No crea, hermano, que cuando el Espíritu Santo se comunica con nosotros es una voz así mega sensacional y que habla con palabras extrabuscadas. No, hermano. Porque él lo conoce, me conoce y Él sabe que si nos habla así no entendemos. Si nos está hablando claro y no entendemos, imagínense si nos habla así, menos todavía. Entonces empiece a experimentar esto. Empiece a hablarle al Espíritu Santo y a decirle, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué calle debo de caminar? ¿Qué ropa me debo de poner? Cosas sencillas que le aseguro que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en usted. Y cuando usted empiece a escuchar esa voz, se va a dar cuenta que no está lejos Él de usted. Amén. Veamos acá. Me pasé una. Perseverancia, discipulado. Es muy importante en el desarrollo de la unción profética, porque estamos hablando de lo profético, ¿verdad, mis hermanos? En el desarrollo de la unción, esto es todo lo relacionado al estudio, conocimiento, revelación de la palabra, que es lo que se realiza a partir de ahora dentro de nuestra iglesia. Guiado por nuestro pastor, guiado por el Señor que nos indica qué debemos de realizar. Vamos a realizar una parte teórica y una práctica y van a llevar algunas encomiendas a partir de hoy. Bueno, veamos acá, porque me tengo que apurar. Dirección. Aquí creo que nos vamos a detener un poco. Todo aquel que quiere moverse en lo profético debe de tener dirección de su autoridad y estar sujeto a las instrucciones de Él, de nuestra autoridad. En este caso nosotros, de nuestro pastor.
No es que cuando el Espíritu Santo quiere actuar, Él quiere actuar y hay que dejarlo actuar. No. Porque usted no va a ir a meterse a un campo de batalla donde no le corresponde estar. Usted primero va a ir y va a consultarle a su autoridad si es conveniente, si es necesario que usted vaya o que usted haga ciertas cosas. Esa es parte de estar sujeto a la autoridad. Amén. No podemos movernos nosotros solos porque tuve un sentir, hermano, y como yo tuve un sentir, perdónenme, yo tuve un sentir, entonces como tuve el sentir fui a visitar a una hermana. No, hermanos, eso no es correcto. Usted tiene que pedir la autorización de nuestro pastor para poderse mover en muchas y casi que cualquiera de las áreas de la iglesia. No puede moverse por sentires, no, o es el Espíritu Santo o no lo es. Quiero hacer la aclaración que no vamos a tener esto cuadrado, ¿verdad? Es decir, lo que se dijo en el discipulado, eso es y es ley. No, hermanos, porque el Espíritu Santo, el Señor puede obrar de la manera que a Él le place. Y nosotros no vamos a venir a encuadrar aquí nada. Lo que vamos a hacer es a ordenarnos y a empezar a tener conocimiento del porqué de esto. Y acá, de instrucción de él, en este caso nuestro pastor, que a su vez recibió instrucción del apóstol en cuanto al tema de los hermanos que tenemos el don profético. Fíjense que hay varias escuelas proféticas. Por ejemplo, el Ministerio de Benecer tiene una escuela profética todos los jueves en la mañana. Y ahí predican varios hermanos, muchos de ellos profetas. Y dan una enseñanza, preciosa enseñanza. Y yo me he detenido y los he oído a varios de ellos cuando tengo la oportunidad y los escucho y trato de agarrar lo más que puedo, hermano, pero fíjese usted que si usted no tiene la base, todo lo que vaya a venir se le va a desplomar. Por ejemplo, la base de la sujeción. ¿Cómo pretendemos querer llegar a otro nivel profético más alto si nosotros no nos sujetamos? Aquí, donde habremos, pongámoslo así, unas 300 miembros, donde no hay una sujeción aquí, ¿cómo lo va a ver a un nivel, a una escala más grande? Entonces yo le recomiendo, no es que sea malo, usted lo puede seguir oyendo. Ahora, ¿qué tanto de esa palabra usted está aplicando? Porque si uno escucha la palabra, no es solo para pasar el tiempo. Si usted escucha la palabra, es para ponerla por obra. Usted no va a escuchar la palabra para anotarla y dejarlo en un cuaderno y ahí se empolvó en el cuaderno y se olvidó y ahí está. Ahí está la palabra, pero en usted saber, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando usted se siente a escuchar una palabra, que su principal propósito sea que esa palabra se lleve por obra, es decir, la lleve a cabo, pues. Que si está hablando del amor al prójimo, por ejemplo, usted trate la manera de amar al prójimo y de tomar en cuenta la palabra que Dios dio ahí. Porque si usted va a estar escuchando al apóstol, a los apóstoles, ¿verdad? Porque hay un gran privilegio en este ministerio, que hay varios, a los profetas, pero de toda esa palabra usted no tiene nada por obra, hermano, no está perdiendo el tiempo, porque quizás no, pero no está llevando el principal objetivo que tiene la palabra, que es llevarla por obra, que es cambiarme, que es edificarme. Entonces, la dirección, ¿por qué les hablo de esto? Porque quien nos va a dirigir a nosotros es nuestro pastor. Él es el que le va a decir a usted, hermano, usted está listo, usted está lista para avanzar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermano, bueno, no quisiera tocar ese tema. Hermano, usted puede, bueno, que esa hizo la invitación el pastor abierto a toda la iglesia, puede venir al discipulado profético. Va a llegar un momento en que este discipulado va a cerrar las puertas, hermano, y se van a quedar
los que estén y los que vayan a ir siendo llamados. Hoy fue abierta la invitación. Dijeron, vengan todos. Es necesario que todos vengan, pero va a llegar un momento en el que el discipulado se va a cerrar. ¿Y qué? ¿Va a ser exclusivo con VIP? No, no es eso. Es que va a haber un momento en que va a ser necesario estar acá, los que vayamos a estar dentro de la dirección que nuestro pastor lleve. Entonces, la dirección la va a dar nuestro pastor, ¿sí? Por ejemplo, voy a tocar un tema que viene más adelante, por ejemplo, usted recibe una palabra del Señor, pero usted no está autorizado para hablar y dar una profecía a la iglesia. ¿Qué es lo que debe de hacer? Acercarse a nuestro pastor y decirle, mire hermano, yo tengo una palabra del Señor y es esta. Ah, muy bien. El pastor la va a tomar y él va a decidir, él, a través del Espíritu Santo, qué hacer con esa palabra. Fíjense, amados hermanos, que nosotros tenemos un gran privilegio al tener el pastor que tenemos. Y no es por caerle bien a él, de verdad que no. Yo no he visto aquí en ningún momento que nuestro pastor mande a callar a alguien a través del don. ¿O usted sí lo ha visto? No. Él deja, y asumo yo que es por la experiencia que algunos de nosotros tuvimos, deja que el Espíritu fluya. Pero usted no ha visto que él se dé la vuelta y que mande a unos diáconos y le diga, miren, cállenme a ese hermano. Una vez lo hizo nada más con una hermana y lo hizo personalmente él. Amén. Pero de ahí no. Y fíjense, hermanos, de que, ¿por qué esto? Porque él conoce o tiene conocimiento en gran parte de la vida espiritual que cada uno de nosotros tenemos, porque yo no conozco cómo está su vida, hermano, ni la quiero conocer. Porque usted tiene sus clavos y yo tengo los míos. Y usted sabe que nosotros vamos con nuestro pastor y le contamos nuestros clavos, ¿sí o no? Sí. Y él sabe de sus clavos, de los míos y los de todo. Y entonces, por esa razón, él sabe en qué momento le va a decir, hermana, da la palabra a la iglesia. O hermano, da la palabra a la iglesia. Y más adelante, si usted trabaja, se disciplina, viene a los discipulados, se mete con el Señor y el Señor empieza a trabajar con usted y usted con él, va a llegar el momento en que usted va a tener una palabra para un hermano, una hermana. ¿Y cuál es el procedimiento? Otra vez voy con mi pastor. Pastor, mire, fíjese que yo tengo esta palabra para tal hermano. Ah, muy bien, hermano. Y él sabrá si lo manda a usted a que se la dé o si le dice, déjamela aquí, yo la voy a trasladar. Él sabrá en qué momento. Pero si usted sigue debatiéndose entre, es que saber, hermana, si soy yo, son mis pensamientos, no entiendo, fíjese. Por eso está este discipulado, para que termine de aprender bien y aprenda a discernir. Amén. Veamos esto. Miren pues, algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta a partir de ahora. Por instrucción de nuestro pastor y por instrucción del apóstol Pedro. Pastor me encomendó que les trasladara esto, que el apóstol Pedro me parece que 2 ocasiones que ya estuvo él presente, escuchó a unos hermanos profetizar y él dio estas instrucciones. Entonces, lo vamos a dar a nivel general, nadie se vaya a sentir mal, esto es para que nosotros podamos ir ordenándonos. Amén. 1, no revolver los privilegios. Si usted va a administrar la ofrenda o va a administrar la confraternidad, usted va a administrar eso. No va a profetizar, ni va a discernir, ni va a lanzar una palabra de sanidad, por ejemplo, alguien que tenga el don de sanidad. Usted no va a hacer eso, usted va a ir a ministrar el tiempo de la ofrenda, el momento donde el pueblo le ofrenda al Señor.
Usted no va a ir a ministrar la confraternidad y puede pasar de que usted está ministrando la confraternidad y en ese momento viene el Señor y le da una palabra. ¿Y qué va a hacer? Cuénteme. Eso es lo correcto. No darla. La recibo porque en ese momento Dios puede hablar. Como le vuelvo a decir, Él es soberano y Él actúa de la manera que Él quiere. Y entonces usted la retiene y luego va y se la comunica y se la traslada a pastor. Y él sabrá, si le dice, miren, en el próximo servicio, déla, láncela. Ahí el Señor va a hablar. No si está dirigiendo una oración y en ese momento viene el fluir del Espíritu Santo y le da una palabra. No, hermano, no se trata así en ese momento. Hay momentos en los que el don puede moverse y recordemos que Dios es un Dios de orden. No hablar, pastor me dijo que a partir de ahora quien fuese a profetizar no va a hablar en lenguas, de una vez va a lanzar la palabra y la va a decir tal cual. Ahora yo comprendo que hay momentos en los que uno está recibiendo la palabra, ¿sí? Y esa palabra a veces o en algunas ocasiones los hermanos han manejado que hablan lenguas y ahí la están recibiendo y luego lanzan la palabra. Bueno, pues usted puede hablar en lenguas y recibir la palabra, pero cuando ya vaya a alzar la voz para dar la palabra al pueblo, usted solo dice la palabra, ya no vaya a hablar más en lenguas. Esto a partir de mañana, hermanos. Amén. Ojo, esto no significa que usted ya no vaya a profetizar, por favor, porque algunos pueden malinterpretar las cosas y decir, es que nos están encajonando, es que están poniendo reglas, es que saber de dónde lo sacaron. No, hermanos, no es así. Es por instrucción apostólica, no es por instrucción ni siquiera pastoral. Es una instrucción que el apóstol dejó a nuestro pastor para que se la trasladara a los hermanos y este es el lugar, este es el tiempo. Amén. Se da de una vez la palabra. Esto también para que estén atentos los hermanos, tanto de multimedia como los hermanos de alabanza. Por eso lo necesario de que ellos estuvieran acá. Dime, hermano Marlo. Solo para tal vez yo creo que la duda la tienen muchos y para aclararlo un poquito, cuando nos están hablando de que la palabra solo se va a dar, es porque hay un manejo de entre el cántico nuevo donde ya se manejan las lenguas. O sea, quiero darme a entender con usted y que usted nos explique a todos que hay un tiempo donde se están manejando las lenguas, donde están el cántico nuevo. En el cántico nuevo se tiene que manejar las lenguas y es por tiempo de orden, es que se limita a que cuando se va a dar la palabra, solo se dé la palabra y no con lenguas. Por eso es, ¿verdad? Correcto, por orden y porque aquí vas a ver otro punto que está acá. Sí. El siguiente dice, al dar la palabra que sea con palabras claras y entendibles. Entonces, hay hermanos que fluyen. Vamos a separar algo, hermanos. El don no tiene nada que ver con el llanto, ¿sí? El don no tiene nada que ver con mis sentimientos, porque entonces es el alma. ¿Se recuerda usted que en el alma están pensamientos, sentimientos y emociones? Y entonces cuando yo lloro, ¿qué se activa en mi ser? Una emoción, algo, ahí hay una emoción. Entonces, por eso lo coloqué al principio, ¿se recuerda? Una de las principales cosas es que usted tiene que tener manejo de su alma. Su espíritu debe de tener control de su alma. Y no su alma de usted, que le ganó las ganas de llorar y entonces empieza a llorar y entonces ya no se les entiende la palabra. Sí sé por experiencia que hay momentos en que hay una palabra que el Señor da, donde uno siente en algún momento el sentir de Dios, ¿sí? Porque la palabra escrita
por aquí la cargo la mía. Porque la palabra escrita son los pensamientos de Dios, pero el don es la revelación del corazón de Dios. ¿Cómo está eso, hermana? Más adelante lo vamos a ver con más claridad. Pero el don revela el corazón de Dios. Entonces, hermano, usted no está tratando con cualquier cosa. Está tratando de algo que Dios tiene en su corazón y lo quiere dar. Entonces vamos a separar y a tener dominio propio de nuestro ser, que nuestro ser es tripartito, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Y cuando hay una palabra, las tres cosas se activan. ¿Sabe por qué? Porque usted se pone nervioso. ¿O no? O quizás solo me pasa a mí, ¿va? Yo me pongo nerviosa. ¿Por qué? ¿Y en qué momento digo una palabra que no era de Dios? Y echo a perder todo. Yo me pongo nerviosa, hermano, porque es una responsabilidad. Lo que le acabo de decir es una responsabilidad. Usted está hablando del corazón de Dios a su pueblo. No está hablando cualquier cosa, es una responsabilidad. Y entonces, aunque sea una palabra personal, yo, en lo personal, yo me pongo nerviosa, mi cuerpo. Mi alma, hay veces que no dan ganas de decir unas palabras, hermano, más cuando son duras o confrontativas o que sacan a luz algo. No es nada fácil, ni bonito, que después le den la espalda a uno. Y entonces ahí, ¿quién está? El alma, ¿va? Porque, es que no quiero, es que no es porque uno quiera. Y luego, el espíritu, que el espíritu le dice a mi espíritu, habla, dilo. Y entonces ahí es donde tenemos que aprender a dominar las tres partes de nuestro ser. Al igual que cuando predicamos, ahí están ejecutándose las tres partes. ¿Quién tiene que dominar cuando predicamos? El espíritu. Porque es de espíritu a espíritu. Entonces, controlarnos, y mire, hermano, yo le entiendo, ahorita usted va a empezar a tener un montón de pensamientos en su cabeza, en especial aquellos que ya están profetizando, que dicho sea de paso, amados hermanos, amada iglesia, son bien pocos los que están dando palabra al pueblo y son muchos los que tienen el don. Algo no cuadra. ¿No cree usted? ¿O soy yo la que estoy haciendo mis matemáticas mal? Otra vez, levante la mano firmemente y con valentía quien tiene el don profético. Amén. Fíjese que hay más de 10 manos levantadas. Y hermanos activos que lanzan palabra al pueblo. 4 conté yo. Y hay más de 10. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a irlo descubriendo aquí a través del discipulado. Entonces ahorita usted ya empezó, híjole, ahí está. Y dice acá también otra instrucción, no llorar para profetizar, dar el mensaje claro y sin llanto. Recibo el mensaje. Fíjense que hay diferentes formas de cómo Dios nos habla. Le voy a poner un ejemplo. Perdonen, hermano, que me ponga de ejemplo, pero es que si lo pongo de ejemplo usted se va a ofender. Entonces, hoy voy a hacer yo el ejemplo. Por ejemplo, hay momentos en los que el Espíritu Santo me levanta de madrugada y me dice, levántate, vas a orar. Y es duro. Para mí es muy duro. Y me levanto y oro. Y ahí estoy orando. Y de repente, viene una palabra. Para una persona, para el pastor, para la iglesia. Vas a decir esto. ¡Pum! Muy bien. Me vuelvo a dormir, ¿verdad, hermano? Pero no se me tiene que olvidar lo que el Señor me dijo. Y es que eso es algo hermoso en el Señor. Cuando es el Señor no se olvida. Y cuando estoy acá y la palabra que me dieron por la madrugada es para el pueblo, pues la doy.
Ahora por instrucción se va a dar solo así, no vamos a hablar en lenguas. Va a haber un cántico nuevo y hay palabras que se reciben en la madrugada, hay palabras que se reciben durante la adoración y hay palabras que se van a recibir durante el cántico nuevo. Y usted va a hacer lo va a recibir y la va a dar. Hay otros momentos que a mí me ha pasado que el Señor me lo da en la adoración y recibo la palabra, la estoy recibiendo y la doy. Y hay otros momentos en los que el Espíritu me dice, habla tus lenguas. Y cuando hablo las lenguas, viene la palabra. Entonces, no es que estemos quitando que usted hable en lenguas. Ojo, ¿oyó? No, ese es el fluir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene libertad para fluir como Él lo quiera. Entonces, lo que sí es que necesitamos que las palabras sean claras, que se entiendan. Mire, acá hay otro punto. No profecías largas. Amén, hermana Leslie. Como multimedia, como tal, pues nosotros tenemos la obligación o el privilegio, se podría decir, de grabar las profecías y también acercarnos a los hermanos que están profetizando. Entonces, ha sucedido en muchas ocasiones que algunos de los hermanos que profetizan lloran más de lo que profetizan. Entonces, yo he tenido se podría decir, la intención de preguntarle al pastor si es posible que nosotros como multimedia, si estamos viendo de que los hermanos que estaban profetizando lloran más de lo que profetizan, evitar colocarles el micrófono y que ellos pues profeticen sin micrófono para que no escuche el pueblo, porque es más llanto que profecía. No sé si eso es posible o igual manera tenemos que estar con los hermanos, sea como sea que ellos estén profetizando. Ya no va a pasar, hermana Leslie. Ya no van a llorar. Ya no van a llorar. Y si ustedes ven que lloran, no les pongan el micrófono hasta que estén dando la palabra y la palabra sea clara. Por eso era necesario que multimedia y alabanza estuvieran presentes y los diáconos también, porque por estas instrucciones que se están dando. Y aquí viene, aquí abajo está, miren. Dice, ordenar la profecía, de preferencia 1 o 2 asuntos, no más. Si usted recibe una palabra donde el Señor le dice, le vas a hablar al siervo y le vas a hablar a las damas y también tengo una palabra para los niños. 2 no más. Usted le habla conforme el orden que el Espíritu Santo le dio. Al siervo, por ejemplo, y a las damas. Se acabó. El resto, vaya con pastor. Hermano, fíjese que el Señor también me dio una palabra para el área de niños y dice el Señor esto, esto y esto y esto. No se la quede, déla. Acérquese con Él y la termine de ver. Pero no debemos, me incluyo, de estar mezclando mensajes de parte de Dios, ¿sí? Mensajes de parte de Dios y ir revolviendo todo, porque entonces no vamos a entender ni los que vamos a estar aquí en el discipulado, porque las vamos a colocar aquí a escucharlas, ni va a entender el pueblo. Entonces, no revolver. Lo ideal es que se da un mensaje, eso considero es lo ideal. Y dice la palabra, se confirma por 2 o 3, o sea, los que profetizan son 2 o 3. ¿Qué pasa, hermanos? Y fíjese que yo tenía una palabra del Señor y los hermanos profetizaron, pero lo que ellos profetizaron no tienen relación con lo que el Señor me dio a mí. Vaya con el pastor y se la da a él. Pero no espere una semana, ni 8, ni 15 días, hermano, el mismo día, porque entonces no se va a ver la eficacia de la palabra. Y hermana, ¿qué pasa si yo tengo una palabra, recibo una palabra, pero era igual o similar a la que el hermano dio? Ya la dio el Señor, ya dio el mensaje. Si usted gusta, vaya con pastor para testificar que el mensaje que aquel vaso dio,
lo confirma el Señor a través de otro vaso. Amén. Entonces usted busque a nuestro pastor, ahí él le va a estar guiando y diciendo qué vamos a hacer. Otro punto, aquí es donde venía, mira hermana Leslie, si se pasan del tiempo, pastor dará la señal para quitar el micrófono a partir de mañana. El mensaje conciso, vamos a ver hermanos, Señor ayúdame. ¿Cuándo fue? Fue esta semana. Ay, bueno, fue esta semana. Esta semana el Señor me daba una palabra a mí y Él me decía, sí, fue respecto a la palabra de el día martes, que muchos decían en su corazón que la unidad en esta iglesia no se iba a lograr. Y ese fue el mensaje. Dile a mi pueblo que muchos están diciendo en su corazón, bueno, el mensaje fue este, que muchos están diciendo en su corazón que la unidad en este pueblo no se va a lograr. Y el Señor me decía, pero diles y recuérdales que yo tuve 12 que los senté a la mesa y que les di pan y que de ese pan, a través de ese pan, yo los uní. Ese era el mensaje. ¿Usted oyó la palabra que su servidora dio? Lo dije así. ¿Sí o no? Así como se lo acabo de decir yo ahorita. Lo dije así. ¿Sí o no? Sin miedo, hermanos. Yo no los voy a pegar, yo no los voy a colgar, yo no los voy a... No. No tienen que tener temor. ¿Sí o no? Si vamos a juzgar, ¿quién creen que va a ser la primera que va a ser juzgada? Ajá. ¿Sí o no? ¿La di así? Hablen, hermanos. ¿Sí la oyeron? Ah, muy bien. ¿Alguien más la oyó? ¿La tendrás, hermana Leslie? Fue el martes. El mensaje era ese. Ese era el mensaje que el Señor me dio. Ahora, juzguemos pues, ¿o no? No voy a ser muy cruel. Bien, por ahí está. Ahí la tiene. Fue el martes. Yo recuerdo que sí la mandaron. ¿Será que no la mandaron? ¿Sí? Ponela. Bueno, ¿fue o no fue?
juzguemos. Sí y no. ¿Y los demás? Sí y no también, hermana. Padre y estamos en una misma iglesia. Amén. Entonces, la desgrano más. Solo Leslie, ¿cuánto tiempo duró esa palabra? 1 minuto y medio. Y se dio el mensaje. Porque el Señor así fue como me lo dijo. Muchos están pensando que es imposible, pero yo junté a 12 y va. Entonces, 1 minuto y medio y la palabra se entendió. ¿Sí? ¿La entendieron? ¿Cuál era el mensaje? Unidad. No había, muchos piensan que no va a haber unidad aquí. Ese era el mensaje. Y se dio. Ahora bien, cuando se da una palabra a través del hay que dar como que una introducción, ¿verdad, hermanos? Pueblo mío, dice el Señor. Amado mío, dice el Señor. Siervo mío, hija mía, porque tiene que haber una parte de introducción a la palabra. Y el mensaje llegó y hay que ordenarlo aquí. ¿Cuánto tiempo cree usted que el Señor me dio a mí para ordenar ese mensaje? Porque la palabra fue así como se la acabo de decir yo. Y fueron bien pocas palabras. Y aquí tuvo que haber un orden. Fueron instantes. Estaba en alabanza ese día, si no estoy mal. Sí, estaba en alabanza y estábamos cantando, estábamos adorando. Y vino la palabra y había que ordenarla y darla. Y no dilatarnos mucho. Entonces, ¿es posible hacer eso? Sí, hermanos. Sí es posible. Ahí quizás la hermana Cindy le echó un poquito de salsa a los tacos, ¿verdad? Porque también está mi parte humana, ¿verdad? Dijo algunas palabras que quizás no eran necesarias, que las iremos analizando más profundamente. Pero el mensaje fue dado en tiempo corto y claro. Lo que en lo personal yo debo de corregir es no hablar ahora en lenguas y dar la palabra más clara todavía. Amén. ¿Alguna duda ahí? Sí, hermana Brenda. En lo que usted está dando la palabra, el Espíritu aún tome la boca de uno, o sea, el control, y que Él añada más y poder continuar dando más palabra. No, hermana. Aquí adelante le voy a responder esa pregunta. Vea, entonces chicos de multimedia y hermanos de alabanza, estar pendientes de los hermanos que están profetizando, no poner el micrófono, no, si ellos están hablando, y yo les recomiendo mucho que quien esté con el micrófono tenga una vida espiritual muy buena para conectarse con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le diga quién va a profetizar. ¿Se podrá? Sí se puede. Sí se puede. Porque fíjense que yo lo he experimentado. Ahorita voy, hermano. Yo lo he experimentado. Yo hay veces que vengo bien con ganas. Y Señor, aquí estoy. Dame una palabra, Padre, porque hoy viví una vida full sanctification. Dame una palabra. Aquí estoy. Nada de usted. Y es más, hoy no vas a profetizar. Va a profetizar fulano, sutano y mengano. Y otras veces, hoy no hay necesidad que profetices. Oh, sorpresa. Y cabal, pues. Y profetizan los hermanos que el Señor me dijo. Entonces, sí es posible que el Señor revele quién va a profetizar. Los hermanos que usan el micrófono ya saben quiénes están profetizando más activamente. Entonces, estar pendientes dónde se ubican ellos y acercarse con el micrófono a ellos. Cuando ustedes oigan, pueblo mío, dice el Señor, porque ahora ya no van a ver lenguas, ¿verdad? Pueblo mío, dice el Señor, ya, los muchachos cerca de los que ya saben que están activos en esa área. Hermano. Buenas noches, hermana Cindy. Noches, hermano. Sé que le iba a preguntar algo, me voy a hacer un poquito para atrás, pero me fui algo corriendo para ver un carro y Amén. cuando vi habían adelantado un poquito. Pues una de las consultas es que den una profecía así como para pastor, ¿va?
pues no sé si los hermanos tal vez saben o se confunden, que sea una como personal, digamos, o una así como que dijera, no te preocupes, al siervo, ¿va? Ya. Dictándome al pastor, va, no te preocupes. O una personal. Pasó algo similar la vez pasada, pues el apóstol mandó que le quitaran el micrófono. Entonces, sería bueno aclarar eso también, va. Amén. Fíjese, hermano Héctor, que hay palabras que el vaso debe de aprender a discernir cuándo se debe de dar a toda la iglesia y en qué momento se le debe de dar al siervo únicamente. Le voy a poner un ejemplo de lo que usted dice. Esa vez el hermano o hermana que profetizó dio una palabra para el siervo. Quizás era más conveniente que ese vaso se la diera personalmente a él porque eran quizás algunas instrucciones. No tengo presente ahorita actualmente cuál era, pero sí tengo presente una que el Señor me dio a mí, donde era necesario que el pueblo escuchara la instrucción que el Señor le estaba dando al siervo. ¿Se recuerda usted que hubo una palabra que el Señor dijo? Háblales porque yo soy un Dios vivo y soy un Dios de amor, pero también soy fuego consumidor. ¿Se recuerda? ¿Alguien se recuerda de esa palabra? ¿Sí? Vaya, esa era necesaria que el pueblo lo escuchara, porque era una instrucción que efectivamente se le estaba dando al siervo, pero también era una advertencia para el pueblo. No era solo para el siervo. Entonces, el vaso tiene que tener mucho discernimiento y sí es muy buena la observación, hermano, que si usted todavía no siente la capacidad de tener el discernimiento en qué momento es solo para el siervo y en qué momento esa palabra implica al pueblo, mejor se la reserve y se la dé únicamente a él. Hermano Marlon. Hermana, disculpe con respecto a los hermanos que tienen micrófono ahí arriba y estos hermanos, por ejemplo, no vinieron hoy, no saben la instrucción que no hay que hablar lenguas, uno, y que no hay que pasarse el tiempo tal vez estipulado que se está poniendo por orden y no están y tienen el micrófono arriba. ¿Habrá algún tipo de orden ahí para hacer algo? Bueno, muy bien. Arriba, quienes estamos arriba, amén. Si quiere aclarar si lo quienes estamos arriba, hermana Hilda, hermana Helen, pastora y mi persona, Delmi creo yo también, y hermana Lisette. De ahí creo que no hay más. Y aquí están, hermano Marlon. Amén. Correcto. Igual se está grabando. Yo creo que van a mandar un link para tenerlo ahí dentro del grupo de la iglesia y si llegaran a ver algunos otros hermanos, darles la instrucción. Mira, ahí está un link que es la instrucción de cómo esta casa se mueve a través del don profético. Amén. La otra, lo que decía hermano Héctor, yo tenía la duda ahorita de hacerle. Fíjese, hermana, que bueno, conforme el tiempo uno se va dando cuenta qué es la profecía, qué es la palabra profética y qué es ahí sí que el doma profético o un ministro profético. Entonces, yo pienso que todo eso nos lo va a explicar conforme el tiempo. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo el error de decir es una palabra profética. Ya no es palabra profética porque nos regimos nada más a profecía nosotros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el hermano, este es mi pensamiento, tendríamos que aclararlo. Yo que me quiero sentar con pastor a hacer esa pregunta es con respecto al don profético. El don profético es ministrado por el Espíritu y no tiene autoridad para hablarle al ministro. O no se podría hacer algo para hablarle al ministro de una manera confrontante. A eso me refiero. Entonces, cuando el hermano Héctor decía darle la palabra al ministro, yo percibo que él intentó decir hay que tener cuidado con las palabras que se le dan al ministro y cuáles son, porque de hecho al ordenar hay palabra del Padre, palabra del Hijo y palabra del Espíritu. Entonces, a la hora de darla, nosotros nos regimos solo por el Espíritu, aunque el Padre hable y el Hijo también, pero el Espíritu Santo es el que habla. ¿Por qué le digo esto, hermana? Porque sí, yo pienso que cada vez que se dé una palabra al ministro, pensamiento mío, que yo así quiero verlo, y si usted nos dará el punto de vista, es mejor hay que acercarse antes, o tratar de mejor callarla y de esperar hasta ver qué dice él. ¿Por qué? Porque se está atentando contra el ángel de la iglesia. O sea, no es que se idolatre, sino que tiene que haber un cierto cuidado. Y con la iglesia también, pues, pero con la iglesia es diferente. Amén. ¿Pienso? Mira, sería bueno preguntarle a pastor. En lo personal, allá tienen una pregunta, hermana
hermano, allá, una, allá. ¿Quién levantó la mano primero? Aquí. En lo personal, vuelvo a repetirles, si usted no tiene la capacidad para saber si esa palabra es necesaria que la sepa el pueblo, mejor calle y se la va a decir a él. Amén. Si usted duda, en el momento que hay una duda, hermano, calle y va con él. Ahora, si usted tiene la certeza de parte del Espíritu Santo que esa palabra era necesaria que el pueblo la escuchara, oiga, la certeza del Espíritu Santo, porque Él le va a pedir cuentas. Y lo que el hermano Marlon decía es cierto. No estamos nosotros, yo entendí así, para venir y querer corregir. No, nosotros somos los que tenemos el don, tenemos un don para edificar la iglesia y auxilio del pastor, ¿sí? No para ordenarle a él nada. Somos una herramienta, pongámoslo así, de auxilio para poder edificar a la iglesia. Y somos de mucha ayuda. ¿Sí? No con esto quiere decir que usted no vaya a hablar, no, tampoco. El don es algo que el Señor dejó para la edificación de la iglesia, que es auxilio al pastor. Porque a través del don Dios puede sacar a luz muchas cosas. Puede dar instrucción en muchos aspectos certeros. Amén. Hermano Armando. Buenas noches, hermana Cindy, con una consulta, ¿verdad? Durante el transcurso de algunos de los servicios se ha habido el inconveniente, ¿verdad?, de que algunos de los profetas no encuentran el momento en entrar a dar la palabra al Señor. O sea, digamos en que han chocado. Ahora digo yo que va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque al no profetizar y introducir por medio de las lenguas, se va a dar el caso de que al tirar la palabra vayan a chocar, y quién de ellos tendría que callar. Mire, hermano, Dios es un Dios de orden y no tendrían por qué callar. El espacio está. Incluso los hermanos de multimedia colocan ahí en las pantallas tiempo de dones. Ahora, la cuestión aquí es el dominio propio, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está, pero el Espíritu Santo no nos posee, hermanos. Nosotros estamos en nuestros 5 sentidos para poder dar la palabra. Y si yo escucho que un hermano da la palabra, habló primero, va a depender, ¿sabe de quién? De los hermanos de multimedia. ¿A quién le pongan el micrófono? Por eso, los hermanos de multimedia deben de pedirle al Espíritu Santo. Y por eso están presentes hoy aquí. Porque ustedes es necesario que empiecen a moverse en lo espiritual y discernir. Por eso les acabo de decir yo. Ustedes ya saben quiénes profetizan. Lo dificultoso, digamos así, va a estar de que una hermana se sienta, porque así estamos. Una hermana se sienta por aquí, otra hermana se sienta por aquí, la otra allá como por en medio, otra se sienta allá atrás y de repente alguna otra como por allá en medio. Entonces sí el triángulo va a estar grande, la movida, pero el Señor les va a dar de ese discernimiento que ustedes necesitan para colocar el micrófono. Y si habló una persona, pues terminó de hablar la hermana, ahí está en uno de estos puntos, creo que está, terminó de hablar la hermana, alce la voz la otra persona, si es del Señor, usted hable. Amén, hermana Nancy. Buenas noches, mi hermana. Un aporte con relación a la observación que hacía el hermano Marlon, o pregunta, no recuerdo bien, con relación al don profético. El don profético no permite confrontar al siervo. No lo permite el Señor. Se puede confrontar a un miembro de la iglesia, alguna persona, públicamente, pero al siervo, refiriéndose al pastor, no. Por cuestiones de autoridad, que está sobre, ¿verdad? Si fuera un apóstol que estuviera presente y que el Señor le dio una palabra para el apóstol y que porque es apóstol no se le puede decir nada, no.
el Señor así no lo permite, no trabaja así el Espíritu Santo. Amén. Es que estaba trayendo a memoria que la palabra a través del don tiene 3 funciones, pero se me olvida una, por eso estaba buscando ahorita. Exhorta, edifica y consuela. Esas 3 son la base. Esta palabra tiene que exhortar, edificar y consolar en una sola. Lo vamos a ir viendo más adelante, aquí en el discipulado. Decime, hermano Marlon. Ya solo lo que decía la hermana, una hermana que habló ahí, la anterior, hermano Armando, que él decía acerca del orden, hermano. Fíjese que yo lo he visto en algunos servicios en zona 5, en nuestra allá. He visto que ha pasado, la vez pasada se tuvo ese debate, pero ya no se habló bien. Era de que, de hecho, en zona 5 hay profetizando hasta 5 o 6 personas al mismo tiempo dentro del servicio. Ya están los dones y ya a la par, yo un día tuve a la par mía una persona que estaba ya hablando, ya tenía la profecía, ya la estaba dando. Y enfrente, así como a 2 días, había otra que también y otra más hasta allá. Y se le dio el micrófono a quien el anciano, o que en ese tiempo es un anciano, pues aquí ponen a un hermano multimedia, pero él discierne a quién ponerle el micrófono para que se pueda dar la palabra. Porque yo lo he visto que hasta 3, 4 personas, hermanos, profetizando, y el que discierne es mucho el que tiene el micrófono. Amén. Amén. Lo bueno es que aquí somos 4. Uno será descartado, los otros 3 serán tomados. Así va. No, miren pues, hay más, hermanos. Hay más. Nos reímos, pero hay más. Y el asunto es por qué esos más callan. Bueno, el discipulado nos dirá, solo ayúdenme. ¿Esta diapositiva ya la puse? No. Bueno. Hay más, y lo que decís, hermano, por eso están los hermanos de multimedia acá. Y otra cosa, hermanos de multimedia, hermanos de alabanza, atentos a las señales de nuestro pastor. Porque si él les hace la seña de que no, o que lo cortan, o que ustedes atentos con el que está profetizando y con él, que el Señor les ayude. Amén. Atentos al hermano, y que el hermano, le pongamos de ejemplo, una hermana está profetizando aquí y ustedes ya atentos dónde están los otros para ir rápido y colocarle el micrófono al otro que va a estar. Déjenme decirles que mañana va a estar bonito. Y atentos, ¿verdad? Y discerniendo. ¿Sí lo dije bien? ¿Quién? ¿Por dónde? Así que, hermanos, les recomiendo, hermanos de multimedia, que empiecen a meterse. Y qué bueno que muchos están, no están todos. Muchos están aquí para poder empezar a meterse en esto que se está iniciando a partir de hoy. Oiga, hermano, hoy iniciamos. No es que mañana ya va a estar esto perfecto. Hermana Cindy, con relación a los hermanos de multimedia, cuando viene alguna persona nueva a la iglesia, que viene por primera vez, si quiere profetizar, ellos no deben de ponerle el micrófono a una persona que venga a profetizar aquí a la iglesia por primera vez. Eso no se hace, pero como los profetas no tienen enseñanza, van a profetizar a donde lleguen para darse a conocer, me imagino yo, ¿verdad? Pero no es correcto. Entonces, amén, los muchachos no deben de ponerle el micrófono a una persona nueva aquí en la iglesia que no la hayamos visto, no la conocemos, no es miembro, el pastor no sabe ni cómo se llama ni nadie. Ellos, aunque profeticen, no darles micrófono. Amén. Ya se está dejando ahorita un precedente de cómo van a profetizar los hermanos que tienen el don profético aquí adentro de la iglesia. Amén. Entonces, los hermanos, si ustedes escuchan que alguien alza la voz hablando en lenguas y no es de la iglesia, no. Pero en automático consultándole a pastor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no estamos exceptos. Por ejemplo, que vengan hermanos de zona 5, es un ejemplo, puede llegar a pasar. Que vengan hermanos de zona 5 y ellos tienen otro tipo de instrucción, ¿verdad? Y este hermano empieza a hablar en lenguas, ustedes rápido al siervo para ver si él autoriza o no autoriza colocarle el micrófono a estos hermanos. Amén. Mientras tanto, los de casa,
ya no habla. Van a hablar en lengua, sí, claro, durante el cántico nuevo. Amén. Amén. Bueno, dice, amén. El año pasado. ¿Tendrían que apegarse a que los presente, pastor, o aún el pueblo de ahorita? Pues. Amén. Miren, hermanos, vuelvo a repetirle, perdone que me vaya a tomar unos minutos, no era mi intención pasarme más de la hora. Nuestro pastor es un pastor muy especial. No es por halagarlo, no necesito hacer. Pero yo le voy a decir a usted, él no ha callado, vuelvo a repetirle, no ha callado a nadie, porque él es, creo yo, de que el fluir del Espíritu Santo puede darse. Sin embargo, ustedes que ya hoy están recibiendo esta enseñanza, deben de saber que si usted va a profetizar, el Señor le dio una palabra y hay algo aquí en su corazón que no lo deja tranquilo. Hay algo aquí en su corazón que le dice, ve y dilo, ve y dilo, ve y habla, porque así es, ¿verdad? No lo deja tranquilo y usted, entonces la instrucción es que usted agarre esa palabra y se la dé al siervo, los que estamos presentes. Amén. Él regularmente no ha acallado a nadie, ¿sí? Y déjeme decirle que ha habido mucha palabra del alma aquí en la iglesia. Hay 3 fuentes de palabra. Está la fuente de Dios, está la fuente del alma y está la fuente del diablo, que el Señor lo reprenda. Son 3. Y aquí en esta casa ha habido mucha palabra del alma. Y ya va a ver por qué yo lo digo con tanta seguridad, conforme vayamos estudiando. Entonces, ha habido mucha palabra del alma y el siervo lo ha discernido y lo ha callado. A nadie. Yo tuve una experiencia cuando empecé al tener el don profético con un pastor muy especial, hermanos. Y yo di una palabra una vez, empezaba, tenía tal vez un año y algo, ejerciendo el don, y di una palabra a la iglesia. Y pues el Señor me ha dado el privilegio a mí de aprender a discernir a algunas personas, en especial a nuestros pastores, en aquel tiempo él. Y cuando yo tenía por costumbre sentarme en las primeras filas. Cuando yo estaba soltera, yo me sentaba en las primeras filas. Y yo di esa palabra. Y terminó el servicio y todo, y me senté. Y cuando yo lo vi, yo dije, me va a regañar. Me va a regañar. Yo ya le conocía el semblante. Y cabal. Fue terminando y él diciendo, amén, bajó las gradas, vení para acá. Vení para acá. Y estaba muy joven. Y me dijo, esa palabra que acabas de dar, me dijo, esa palabra es del alma. Tu alma te ganó. Así, hermano, un poquito peor. Los que lo conocieron saben. Esa palabra es del alma. Deja de estar permitiendo que tu alma te domine. Así, hermano, una unción tremenda de amor. Y yo me quedé asustada. Y no te vayas a callar, porque ahorita vas a ministrar a una hermana y necesito que el Señor le hable. ¿Qué tal? ¿A alguien el pastor le ha hablado así aquí? No. Entonces, hermano, usted está en una iglesia tan bendecida por el Señor que hasta un espacio para que aprenda a hablar le está dando el Señor. Hermano Mar. En mi caso muy personal, yo siempre he pensado que estos estudios son muy buenos porque nos exponen lo que en realidad sí pasa, ¿eh? Fíjese, hermana, que tal vez con ánimo a alentar un poco a los hermanos, usted con su experiencia que al final se ha tenido en el hábito de profetizar, ¿verdad que es muy, muy habitual que el ministro se acerque, que la autoridad pues se acerque y lo corrija a uno por una profecía mala? Y no quiere decir que esté el diablo metido muchas veces, no. Es simplemente estamos en la práctica de la fe
y en la práctica se van cometiendo errores de palabras. Y es muy bueno que el ministro venga y lo corrija, porque en otros años, yo le puedo decir mi experiencia, por esas correcciones yo dejé de hacerlo muchas veces, pero no entendí como ahora entiendo que la corrección es por enseñarnos para que esto sea de una mejor manera. Lo digo porque aquí hay hermanos que no han profetizado, van a profetizar. La primera va a ser del alma y los intentan corregir, ya nunca más lo harán. O sea, es como decirles ánimo, ¿va? Porque en realidad estamos en la práctica, y que un ministro nos corrija, esa autoridad es buenísimo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ser mejor, es lo único. Amén. Amén. Por eso les pongo mi ejemplo, ¿verdad? Esa vez yo salí, ¿cómo cree usted que yo salí? Con ganas de decir, no abro nunca más mi boca. Porque fue una regañada y aquí enfrente la iglesia medio se estaba levantando las sillas y esa palabra que diste fue del alma. ¿Y cómo debatir va usted? Mejor me quedé calladita. Y yo, y la hermana que había que ministrar, y ahorita vas a ir a ministrar y me haces favor que esa palabra sea del Señor, porque el Señor necesita hablarle a ella. Amén. Entonces, hermanos, yo considero, hermano Marlon, no es por asustarlos, hermanos, de verdad que no. Les estamos hablando en amor, en comprensión y así. Por eso le dije que pierda el miedo de hablar conmigo. Creo yo que el pastor sí ya va a empezar a corregir. Sí, yo creo que a partir de estas enseñanzas, él sí ya va a venir, hermana, hermano, mira, ¿qué pasó ahí? Y hay algunos aquí que tienen confirmado el don. Tienen confirmado el don desde antes que la iglesia estuviera en este ministerio. ¿O me equivoco? No. Entonces, creo que quizás ya se acerque a decirle, hermana, ¿y qué pasó? ¿Le echamos al agua? Rapidito, hermanos, si nos vamos. Dice, profecías al pueblo, todos aquellos a los cuales el Señor les ha confirmado el don. Las profecías personales las dan únicamente los hermanos que están autorizados por pastor. Profecías a nivel personal, únicamente hermanos autorizados por pastor. 2 o 3 profecías máximo, y un orden, esperar que uno termine y luego inicie el otro. Lo que hablábamos, ¿verdad? Que ahora va a estar muy de la mano con los hermanos de multimedia. Si en algún momento alguien tiene una palabra y ya se dio las 3, vaya y compártala con pastor para que él sabrá dar instrucción de qué hacer con ella. Si usted la da, si la da él o quién la va a dar. Amén. Y por último, quiero dejar este versículo respecto a muchas dudas que me imagino empezaron a surgir en su mente. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 32 y 33. Versión Las Américas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este capítulo en 1 Corintios está relacionado al don. Le recomiendo que lo lea. Le dejo de tarea que lea la carta a los Corintios para la próxima vez que nos veamos. Amén. Lean la carta de los Corintios. Hermanos, esto va a ser teórico práctico. Hay algo que yo tengo muy grabado en mi mente y aquí se los voy a dejar a algunos de ustedes. La palabra tiene que ser el arma principal de todo cristiano, pero del que tiene el don más todavía. Porque hay algo donde se discierne cuando una palabra tiene el respaldo de la palabra profética más segura. Y es cuando la palabra lleva la palabra profética más segura. ¿Me entendieron? ¿Sí? Pero si usted no lee palabra profética más segura, ¿cómo le va a hacer? Entonces, todo este discipulado vamos a ir leyendo libros de la Biblia, y el primero que necesito que ustedes lean, y pues si llegaran a surgir algunas dudas, si nos da tiempo lo vamos a compartir acá.
el libro de la primera carta a los Corintios. Amén. Entonces, hermanos, espero haber sido clara con todo lo que la instrucción que nos acaban de dar. Y si hubiese alguna duda de algo que usted no esté conforme, hermano, usted tiene la libertad de no estar conforme, ¿sí? Usted puede acercarse con pastor y él le aclarará algunos aspectos. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos de pie.